Hay que hacer un repaso por la actualidad de toda la semana. Lo hacemos con Antonio Martín Bomón en la semana según Bomón. Antonio, muy buenos días. Muy buenos días, Eli. Tengo que empezar como siempre. Es que parezco un loro rayado, pero vaya semanita llevamos también esta, ¿eh? Pues sí. No hay día que no tengamos algo que comentar. Yo creo que hoy deberíamos empezar por lo que ocurría ayer en el Congreso de los Diputados, donde se aprobaba finalmente la amnistía, la ley que determina, bueno, pues eso, que todos aquellos implicados en el famoso procés, pues bueno, quedan libres de pecado, dicho de alguna manera. Eso sí, votación más ajustada imposible. O sea, no ha llegado ni al 51% de los diputados del Congreso los que han dicho que sí, los que han dado su amén a esta ley de amnistía, que va a seguir generando mucha polémica. De momento no ha aparecido en el boletín oficial del Estado, ¿eh? Y no se sabe cuándo aparecerá, porque es verdad que el gobierno ha dicho que esperan que se publique en el boletín de las Cortes, cosa que no ha ocurrido en otros casos. Pero bueno, y que además es que quieren revisarla con lupa para que no salga ni siquiera una palabra mal, para que no haya que corregirla. Es cierto que el rey se marcha mañana de viaje a El Salvador y la tiene que firmarla, claro. Tiene 15 días para firmarla, pero hay filtraciones de información que dicen que la Moncloa no querría que saliese en el boletín oficial del Estado hasta después de las elecciones del 9 de junio, es decir, hasta más allá del domingo, de este domingo, no, del siguiente. Lo que parecería también un poco tomar a todos los españoles por tontos, como pues que los españoles, porque no se publican en el boletín oficial del Estado y por tanto los jueces no empezasen a tomar determinaciones sobre esta cuestión, o que el Partido Popular presentase los recursos de inconstitucional que ha avanzado. Hombre, como si no supiéramos que es que ya está aprobada esa ley de amnistía y que por consiguiente se va a empezar a aplicar o a no aplicar, porque ya veremos. Bueno, en contra, por cierto, del voto prácticamente unánime, porque el Partido Popular tiene mayoría absoluta en el Senado, ¿eh? Cuidado, que tenemos a las dos cámaras principales enfrentadas en esta cuestión. No, Eli, el conflicto institucional que ha traído esta ley ha sido como nunca visto en España. Hay que tener en cuenta que se han enfrentado las dos cámaras. Al final, una ley de amnistía es una enmienda a la totalidad al Poder Judicial y, por consiguiente, pues se han enfrentado también el Poder Ejecutivo con el Poder Judicial, que son independientes. Y bueno, y todavía el problema es que esto va a seguir coleando, porque, claro, ahora la ley establece que son los tribunales los que tienen que aplicarla. Pero claro, ya veremos cómo lo aplican los tribunales. Por ejemplo, el otro día reunió el fiscal general a los fiscales del proceso y dijeron que la orden de Puigdemont de detención no se puede retirar, puesto que el delito de malversación no está recogido en esta ley de amnistía tal y como se establece, y por consiguiente sigue vigente. Pero es que aparte de todo, como ahora mismo hay muchísimos jueces que tienen muchas dudas sobre la constitucionalidad de esta ley, e incluso sobre que esta ley pueda estar dentro de lo que es la legislación de la Unión Europea, pues nadie puede descartar que en cuanto antes de empezar a aplicarla a los jueces, o bien recurran al Tribunal Constitucional para ver qué decide, o incluso planteen una cuestión prejudicial a Europa, con lo que se paralizaría evidentemente la aplicación de la amnistía hasta que el Tribunal Superior de Justicia Europeo decida
decida si esta ley es acorde con el derecho europeo. Claro, lo cierto, Antonio, es que lo que ayer se vivió en el Congreso de los Diputados es absolutamente surrealista. De entrada, el presidente del Gobierno no estuvo presente. Bueno, hizo acto de presencia en el momento en que empezaba la votación. La votación se ha ganado por 5 votos, simplemente por 5 votos. Y luego, bueno, tuvimos que escuchar lo que hubo que escuchar, es decir, los beneficiados por la amnistía, en vez de, en fin, tener unas palabras de agradecimiento, al Estado español por esta ley de amnistía, lo que escuchamos fue mucha prepotencia, mucha humillación, además, a quienes habían dado su voto afirmativo y que no pertenecían a sus partidos, y amenazas, además, con que el siguiente paso es el referéndum. Claro, Eli, tú lo has dicho, es que fue en buena medida una humillación, pero ya no solo a los que han dado el voto positivo a esta ley, y por tanto, bueno, pues creyendo que a lo mejor se está resolviendo un problema, pues han obrado con lealtad, o como se acusa, evidentemente se ha hecho todo porque necesitaban los 7 votos de Puigdemont para que Sánchez continuara, pero de una manera o de otra, desde luego, esta gente les ha hecho un quebranto con su actitud. Pero nos ha humillado a toda España. Pues sí. Porque es que en buena medida, esos gritos, esos aplausos, esas maneras de actuar, y después, por supuesto, las declaraciones de los portavoces independentistas diciendo que el siguiente paso es el referéndum, que estos son lentejas, etcétera, etcétera. Pues ciertamente no son de personas bien agradecidas, y que que comprenden que se ha cerrado un proceso y que fue ilegal, y que la generosidad española o del Estado español pues les da esa oportunidad. No, al revés. No, al revés. exactamente al revés. Se aprueba esta ley, como digo, por 5 votos, que es nada, y en contra además de todas las encuestas que han aparecido en distintas empresas que se dedican a esto de la demoscopia, que dicen que hay una gran mayoría de españoles que estaban en contra de esta ley. Cuidado, porque es que, claro, estamos tomando una serie de decisiones, la está tomando el Gobierno en contra del criterio de la mayoría de los españoles. Creo que la encuesta que menos daba era que el 60% de los españoles está en contra. Por lo tanto, en fin, estamos manejando material muy sensible. Claro, Eli, mira, incluso Zapatero dijo hace unas semanas que había un problema y se ha resuelto con la ley de amnistía, y que esto es la democracia. Es muy discutible, evidentemente, eso. Pero bueno, aunque eso se diera, por supuesto, y algunos españoles pues pensasen que es así y ya está, es que lo que abre esta ley de amnistía es peligrosísimo, porque en primer lugar nos ha colocado a españoles de un grado y a españoles de otro. Es decir, aquellas personas que cometan en Cáceres el mismo delito que cometieron la gente del Procés van a la cárcel, y estos no. Por tanto, ya hay españoles de primera y españoles de segunda. Pero además es que lo más falto de ético que puede haber es que es una amnistía que se da a unos políticos que ellos mismos escriben esa amnistía porque se necesitan sus votos. Es decir, al final, 30 monedas han comprado la impunidad. Y eso, evidentemente, pues los españoles, hombre, se lo pueden tragar, pero no de buena gana. Y claro, las encuestas lo han manifestado. Y ya veremos si el próximo domingo, el siguiente, en las urnas europeas, pues esta decisión de la amnistía no va a tener un coste. A mí me cuesta pensar que no va a tener un coste. Bueno, humillación a todos los españoles, y humillación con mayúsculas al rey, cuidadito, porque es verdad que están circulando muchos mensajes por las redes sociales poniendo un poco verde al rey, instándole, digamos, a que no firme esa ley de amnistía, y poco menos que tachándole de pusilánime si lo hace. Es que el rey está obligado
obligado por la Constitución a firmarlo, le guste o no le guste. O sea, tiene que firmar lo que sale del Congreso y sale por una mayoría, una ley, tiene que firmarla. Es que tiene las manos atadas en este caso como en otros muchos. No puede hacer otra cosa. Es más, él tiene que cumplir la Constitución. Claro. Precisamente, no se puede denunciar que no se cumple, una ley no cumple la Constitución, claro, incumpliendo la Constitución. Él, la única fórmula que tendría sería abdicar. Ya. Ahora, también tengamos presente una cosa, porque este gobierno no da puntadas sin hilo. Ya. Y esta dilación en la publicación de la ley de amnistía, espérate que no le cree más tensión al rey, ¿comprendes? Ya. Es decir, que al final digan, bueno, es que el rey no está conforme, no quiere firmarla, y se generen dudas en torno al rey para debilitar también su figura, entre otras cosas, porque bueno, ya hemos visto el otro día al portavoz Patxi López diciendo, afeándole al PP, su rey, al que tanto quieren, como si es que ellos los socialistas no quisiesen la figura del rey. Lo cierto es que la situación está muy complicada. Está muy complicada y es que esto no lo podemos obviar de ninguna de las maneras. Veremos qué es lo que ocurre, como tú bien indicas, el próximo día 9, que estamos llamados todos los españoles a ir a las urnas a votar. Es verdad que son elecciones europeas, pero evidentemente todo este tipo de cosas va a pesar. Como va a pesar seguramente también el hecho de que hemos conocido esta semana, que ha sido otra de las noticias que encima está derivando en diferentes flecos. Hoy mismo también hay novedades sobre el asunto Begoña Gómez. Se ha sabido que Pedro Sánchez, cuando escribió aquella carta a los españoles, como si fuese un evangelista, carta de Pedro Sánchez al pueblo español, él ya sabía que Begoña Gómez estaba siendo investigada. Pues sí, ciertamente, claro, en cuanto se ha levantado el secreto del sumario, pues se ha sabido los autos y las diligencias que el juez había dictado, y se ha sabido que desde el primer momento del proceso Begoña Gómez estaba investigada, y por consiguiente, cuando Pedro Sánchez comenzó su reflexión, justo unas horas antes había conocido la investigación a su esposa. Por tanto, bueno, pues es muy lógico que, como le dijo Feijóo en el Congreso de los Diputados, usted no se retiró a reflexionar, se retiró a preparar la defensa. Claro. Pero sobre todo es que lo más llamativo es que después el presidente del gobierno, en distintas intervenciones, porque es que después muchas veces nos olvidamos de los tiempos porque hay tantas noticias que ya ni nos percatamos de lo que pasa, ¿no? Pero después hubo unas elecciones completas catalanas, una campaña electoral completa y unas votaciones, y hubo muchísimas declaraciones en medios de comunicación del presidente del gobierno, y en todas decía que no sabía de lo que se le acusaba a su esposa. Caramba, pues si tenían ya las diligencias judiciales en mano, por tanto, estaban mintiendo. Y tenían, de hecho, contratado y en la causa, yendo a todos los interrogatorios, a un abogado que fue el exministro de Interior de Rodríguez Zapatero. Por consiguiente, sabían perfectamente lo que había. Por tanto, el presidente del gobierno, evidentemente, ha quedado pues como una persona, no que mienta, pero que desde luego no dice la verdad, o un tema tan relevante se lo ha usurpado a los españoles y se lo ha usurpado incluso a los catalanes, que lo lógico sería que lo hubieran sabido antes de votar. Pero bueno, ahora ya se sabe, ciertamente. Begoña Gómez está imputada. No la presidenta del gobierno, como dice Patxi López, ¿no? Ese patinazo es tremendo. O sea, el otro día Patxi López es verdad que se refirió a Begoña Gómez como la presidenta del gobierno, hombre, por Dios. Y se quedó tan contento. Sí, hombre, no. No es, Begoña Gómez no es más que la mujer del presidente del gobierno. Nada más. O sea, claro, no. Y es más ni siquiera es la primera dama, que mucha gente se refiere a ella como la primera dama. No, perdón, la primera dama era la reina. Y Begoña Gómez no es la primera dama. De hecho, el juez, en la instrucción donde la imputa, donde la investiga, señala que como no está aforada, evidentemente necesita un abogado y un procurador
para la causa, porque ya señala que no está forada, pero no es presidenta del gobierno ni nada, ni ninguna institución del Estado, solo la esposa de Pedro Sánchez, que sí que es el presidente del gobierno español. Pero evidentemente ahora mismo, claro, el problema radica en que, oye, y encima el fiscal general, en ese servilismo que está teniendo hacia la Moncloa, rápidamente presentó un recurso ante la Sala de la Audiencia Provincial de Madrid para que cercenara la investigación del juez Peinado. Pero es que ya no solamente es que el juez Peinado vea indicios para investigar a Begoña Gómez, es que otros 3 jueces de esa audiencia, de la sala, han dicho que hay indicios suficientes para investigar a Begoña Gómez por tráfico, por corrupción en los negocios y por tráfico de influencias. Por tanto, estamos hablando de una cosa que es inédita en España. Nunca una mujer de un presidente del gobierno había sido juzgada y nunca, o sea, había sido investigada, y mucho menos una mujer de un presidente del gobierno se había inmiscuido en negocios con subvenciones del Estado por medio. Bueno, la noticia de hoy es que además la mujer del presidente del gobierno, que no la presidenta del gobierno, puso a su nombre, registró a su nombre la marca de una plataforma, bueno, que Indra había cedido a la Universidad Complutense, a pesar de que el propio rector de la Complutense le dijo que eso no era legal, que se estaba manejando ahí dinero público y que uno no puede coger y apuntarse a su propio nombre, registrar como propio algo que no es suyo. Claro, es que lo ha pagado, la universidad con dinero público. Bueno, y resulta que ella se lo apropia y ahí se apropia de esa patente. Bueno, es que el problema está en que cada vez estamos conociendo más hechos que acercan también a Begoña Gómez, y evidentemente cuando se acerca a Begoña Gómez es la presidenta del presidente, la esposa del presidente del gobierno, y por tanto se acerca al presidente del gobierno. A mí me parece en estos momentos que el presidente del gobierno está en una situación muy complicada. Antonio, que tú eres un poquito atlético, pero hombre, si hay que ir con alguien, no en este partido, lo tenemos claro. Yo mañana soy español. Hombre, claro que sí. Así que no tengo ninguna duda, quiero que gane el Madrid. Pero que no se confíe, que el Borussia Dortmund nos eliminó a nosotros y siempre parecía que el Atlético de Madrid era favorito, pero al final el Borussia Dortmund nos dio el susto. Pero bueno, el Madrid es verdad que el Madrid es un equipo que compite de una manera como no he visto nunca competir a un equipo. Bueno, pues ahí estaremos pendientes, sobre todo los que sois futboleros, estaréis muy pendientes de este partido. Antonio Martín Beaumont, lo que decimos siempre, la semana que viene veremos a ver qué es lo que pasa. Estaremos en vísperas de esas elecciones europeas, ya sabremos quién se ha llevado el gato al agua en esta final de la Champions, así que tendremos muchas cosas que comentar, seguro. Cuídate mucho, Antonio. Gracias, igualmente. Un beso. Adiós. Buenos días, Madrid.